Vamos a comenzar con la otra lección que titula ¿Cómo mantener una buena conversación? Vamos a pasar esta lección y te voy a decir de antemano que no es muy fácil esta lección. Un año y medio atrás en la escuela teníamos ya que había 25 años de existía nuestra escuela y hemos hecho un musical como equipo hecho para los niños y para los padres, y usted ya se entiende. Yo tenía que jugar también en este musical. Yo era tío Juan, hombre de confianza, era yo. Y en este musical yo tenía que cantar un himno. Bueno, felizmente hay aparatura que quita las cosas que no son correctas cantados, pero me recuerdo el coro, una conversación bueno con tío Juan es algo bueno para su alma. Lo que puede entonces ya elaborar una conversación buena. Las personas que han quizás puesto una mirada en la lección, quizás están pensando, ¿cómo tengo que aprender todo lo que está en esta lección? ¿Cómo es posible? Ya, sí. Pero usted entiende, haciéndolo aprendemos también. No quiere decir que de esta lección, que cada parte que vamos a tratar como en otras lecciones. En esta lección, la última parte, por ejemplo, es una información, lo que usted tiene que hacer en diferentes situaciones cuando encuentra cosas con las personas que no son correctos, que ya está muy largo su historia, o siempre tienen las mismas cosas, están diciendo, si lo conoce, cómo hay que tratar con esos problemas. Bueno, esta lección hay que ver también como una práctica, como una lección que se puede usar siempre para hacer su historia también. Pero en el principio sí tenemos que decir varias cosas. Yo quisiera que busque en su Biblia, en 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro 4, los versículos 10 y 11. 1 Pedro 4, los versículos 10 y 11. Ahí vamos a leer juntos. 1 Pedro 4, 10 y 11. Cuando ve como título aquí, se trata de la vida cristiana, padeciendo como cristiano, ahí dice, tiene que hacer con la práctica de nuestra vida cristiana. Y usted se va a escuchar diferentes veces en el curso. Ser cristiano no es una teoría, sino es algo de práctica. Vamos a leer estos versículos. Comenzando con el versículo 4, el versículo 7. El fin de todas las cosas ya se acerca. Es bueno de leerlo, recordarse en este tiempo que vimos. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y entonces viene lo que muy especial quiero poner énfasis en esta lección. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una cosa un poco rara parece quizás, en ese sentido, que en medio de un capítulo encontramos la palabra amén. Amén. Así sea, quiere decir esto. Con otras palabras,
El apóstol Pedro está completamente de acuerdo con lo que recién acaba de decir. Y cuando usted está mirando al principio de esta lección, entonces usted ve en la primera frase de esta lección está escrito algo que en ambos versículos ya viene por delante. Está escrito: una buena conversación es un servicio al prójimo. No subestime el poder de la palabra. Una persona encuentra en una buena conversación sabiduría, ayuda, consuelo, estímulo. Se habla muy poco con y alto nivel por haberse demasiado de cosas superficiales. Así que cuando usted se hace la pregunta, ¿qué es la condición de tener una conversación buena? Entonces se puede concebir la respuesta en esta parte. Una buena conversación es servir a la otra persona, de lo cual usted piensa hallar también sabiduría. Y cuando yo no veo esta sabiduría, la Biblia dice, simplemente pida a Dios y Él lo dará, para que podamos tener la sabiduría celestial, sensibilidad celestial. La conversación es un medio para dar ayuda a la otra persona, consuelo dar ser un estímulo en su vida, en su camino difícil quizás que está yendo él o ella. Así que en esta parte se trata de una conversación, buena conversación, y es un medio maravilloso para servir a la otra persona. Este es el propósito del Señor Jesucristo en este mundo. Yo he venido, dijo Él, para servir, para ser servidor de ustedes. Hace tiempito atrás yo estaba en un culto que un hermano se presentara, un hermano joven, y que habían buscado himnos que hablaron de servir y ser útil, servidor. Y él dijo, gracias hermano que usted ha venido a nuestra iglesia, yo voy a lavarte los pies. Esto nunca había visto antes. Ya que se lavan a veces los oídos, pero ahí los lavaron los pies. Y era impresionante para verlo. Verdaderamente de una manera, hombre, más agua al lado por adentro, pero de todas maneras lo hicieron. Y lo sorprendente era que cuando puso sus calcetines y sus zapatos, y un hermano que estaba dirigiendo, que cuando quería seguir con cantar los himnos, él dijo, no, ahora yo quiero lavarte también los pies. Y se adelantaron un pasaje bíblico, parece. En Pedro 4:10 hemos leído que tenemos que servir, ministro conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Jesucristo. Tenemos que servir uno al otro. Claro que no es siempre fácil, muy especial cuando se trata de tener una conversación buena. Porque el problema es que todos sabemos que uno no cuesta tanto para hablar como la otra persona. Una persona es mucho más fácil para tener las buenas palabras que son correctas. Otro tiene que buscar a palabras. Sin embargo, todos podemos aprender para tener una conversación con una persona. Una conversación no se trata de la cantidad de las palabras, sino en el hecho que las palabras, y yo espero que la otra lección que lo han entendido, que las palabras que son llenos del poder del Espíritu Santo. En mi vida me he dado cuenta que Dios ha dado puestas palabras en la boca de las personas que estaban llenos del poder del Espíritu Santo, para que podía revelarse en mi vida que era profundamente mi problema. Un ejemplo conocido es cuando Isaías fue llamado en Isaías 6, está confrontado con la gloria del Señor. Y leemos en Isaías 6,
están impresionados de esto, que inmediatamente él reacciona para decir que es un hombre inmundo de labios. Ninguno lo había dicho esto. Pero sí, esta es su reacción cuando viene en contacto con Dios. Él descubre a sí mismo como pecador en la luz de la gloria de Dios. Y ustedes y yo podemos ser tan presionados de la gloria de Dios que estamos luchando mucho tiempo. ¿Cómo puedo transmitir esto a otras personas? Cuando Pablo en su carta escribe también de ciertas cosas que Dios en su gracia ha revelado a él le falta palabras para transmitir lo que ella ha visto y escuchado. Por esto, nuestra oración debe ser, Señor Dios, que cada palabra que hablo a la otra persona sea lleno del poder del Espíritu Santo, Señor, para que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor. Es que no sea, oh, escuche, Señor, tu siervo habla, no, sino que sea, Señor, habla, porque tu siervo escucha. Yo quiero escuchar lo que tengo que transmitir a la otra persona, para que mi hablar, para que mi voz testifican de un sonido caluroso, de amor y de calor en la dirección de la otra persona, para que la otra persona se sienta en mí, que mis palabras testifican de la conmoción que Cristo tiene también. Y yo tengo que entonces, en cada conversación, tengo que preguntarme, verdaderamente, la conversación que yo tengo ahora, ¿es verdaderamente un servicio a la otra persona? Y por esto, en la lección de escuchar, nos hemos parado mucho con señales que inconscientemente podemos transmitir a la otra persona para que la conversación no es un servicio a la otra persona, porque mostramos a nosotros mismos quizás que ya no somos personas ya que somos elocuentes en nuestro hablar. Por esto, con mucho énfasis, está escrito aquí también, ya que no tenemos que no debemos subestimar el poder de la palabra. Hay un poder de la palabra, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos situaciones de nuestra propia vida que podemos llevar y predecir. Palabras que nos dijeron a otras personas una vez que hasta el día de hoy lo han soltado algo hasta este momento en nuestras vidas. Y cuando se dejaría saber a las otras personas qué dolor han hecho esas palabras en su vida, entonces esta persona seguramente va a decir, ojalá que nunca hubiera dicho estas palabras a ti. Entonces, cuando vino una madre para inscribir a su hijo en la escuela, y mucho tiempo no habíamos visto a ella. Qué lindo, señora, que te vemos otra vez. Ella dijo, sí, pero mejor no lo había hecho venir a la escuela porque no habíamos querido a este hijo. Nunca quería escuchar estas palabras. Este niño, tú vives, pero no ha sido planeado, no está deseado. Es una equivocación, qué triste. Nosotros vivimos cerca en un instituto de pacientes psiquiátricos y hay muchas jóvenes señoritas que se han frenado en la vida, se han caído en la vida porque no han reconocido el poder de la palabra. Ya se frenaron, se han escuchado las palabras en una u otra manera, por palabras, y que han puesto su vida en una situación que ya no puede vivir más. Están completamente apretados en la mente de todas las personas, las palabras que escucharon, que se hicieron enfermos mentales. Son inválidos ahora, porque no pueden salir de este problema. ¿Cuántas personas hay, mis estimados, cuántas personas que son heridos por las cosas que otras personas han dicho? En la pastoral encontramos muchas de estas cosas, que personas que sus pensamientos son perseguidos, lo que antes quizás en su juventud ya lo han dicho a ellos. Palabras muy finas que hicieron ya daño en sus vidas.
Cuando uno está acompañando a una persona, tales personas cuesta mucho. Cuando se habla con personas que están luchando con un complejo de inferioridad, entonces literalmente pueden recordarse lo que su padre o madre un día ha dicho a ellos. No dicen las palabras preciosas, tú eres una perla en las manos de Dios, sino vienen con las palabras, dicen, mejor que no te pregunte a ti porque tú no lo sabes hacer y tú no entiendes. Esta frase es capaz de destruir una vida completa. Sabemos que en muchas situaciones se lo dicen, y muchos jóvenes y también ancianos que se pasan a esto nomás y no se dan cuenta. Pero tú tienes que ser la persona nomás que es sensible por estas palabras. Muchas veces se escucha a personas que están peleando. Usted una vez me ha dicho. Entonces, de tiempo en tiempo, viernes en la mañana a veces quiero decir, pregunta lo que quieres preguntar de la Biblia, de la fe, yo puedo preguntar lo que quiera. Y espero que pueda darte una respuesta. Pero si no, otra vez puedo hacer la misma pregunta. Yo sé que una vez en grupo 6 estaba, antes era el curso 4, que un niño dijo, maestro, en el curso 2, un niño me ha dicho, cuando no está bautizado no pertenece a Dios. Ella dijo, ¿es así, profesor? 2 años estaba luchando esta niña con esta. Sí. También en el alma del niño está pasando muchas cosas, también cosas espirituales. Y hoy en día hay tanto temor en tantos terrenos de la vida que se preguntan y se preguntan muchas cosas de la Biblia, de la vida cristiana. Están pensando muchas veces, mucho más que a veces los adultos. 2 años atrás. Qué lindo que saliendo de la palabra de Dios se puede mostrar. Cuando no han llegado a conocer la diferencia de la vida, ya son protegidos por el Señor Jesucristo. Y qué tranquilidad era para esta niña. Qué poder puede haber en las palabras que nosotros hablemos. Por esto, yo entiendo tan bueno que Isaías, en la luz de Dios, descubre que de su naturaleza sus labios son impuras y que vive, como dice, en medio de un pueblo que es impuro. Y por eso necesita una sola cosa nomás. Y él se está orando. Que le da labios limpios. Entonces Dios saca un carbón del altar, toca sus labios. ¿Y qué pasa entonces? Dios hace la pregunta. Esta pregunta hace esta mañana Dios también a ustedes y a mí. ¿A quién enviaré? El problema es grande en este mundo, en todos los terrenos. Pregúntalo más a personas que están trabajando en la obra pastoral, en el pastorado para ancianos. Dios está pidiendo a sus hijos, ¿a quién enviaré? Y cuando Dios preguntó a Moisés, Moisés dijo, no, dijo Moisés, yo no. Él sabía todo lo que pasaba ahí en Egipto. Él dijo, no, Señor, yo no sé hablar muy bien, dijo Moisés. Y por esto Dios tenía que decirle, Aarón ya está en camino para encontrar a ti. Él va a ayudarte para hablar. En Jeremías se halla muy joven cuando se es llamado. Pero Isaías dice, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Heme aquí. Enviaré a mí. Envíame a mí. ¿Por qué? Porque Dios tocó sus labios. Y espero que más y más usted va a ver por qué en las primeras lecciones hemos puesto la énfasis en cómo somos nosotros mismos, cómo nos presentamos y que nos veremos en la luz de Dios, santificado, glorificado para Dios. Mire las cosas positivas que pueda haber en una conversación buenas. Como en nuestro alrededor cerca
Hay personas que necesitan sabiduría, que tienen que ser ayudados, que tienen que ser consolados, que tienen que ser animados. Yo algo tan precioso cuando vemos la vida de Barnabás. No leemos mucho de su vida. Su nombre quiere decir animar. Y qué precioso, ¿no? Que Pablo, que tenía a su lado una persona que podía animar tanto. Oh, Señor Dios, gracias, Señor, que usted me lo da esto, para que yo pueda dar sabiduría a la otra persona, que pueda mostrarle su situación en que está, que pueda dar la salida también con tu ayuda, Señor, con tu bendición. Ayuda, consuelo. ¿Cuántas preguntas hay en la vida de las personas, de lo cual nosotros mismos decimos también? Aquí me falta sabiduría, Señor. Y cuando Dios ha usado a otra persona en mi vida por medio de respuestas para hacer más aliviar mi situación, sabemos que ha sido una ayuda, un consuelo en nuestras vidas. Entonces tenemos el deseo también de lo que hemos aprendido, transmitirlo a otras personas, ayudarlos también. Y no importa si hace con palabras simples o con una persona que sabe bien escoger las palabras. No, nosotros nos preocupamos muchas veces lo que debemos decir. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que decirlo? Nos preocupamos tanto. ¿Qué dirá la otra persona? ¿Cómo hallará la otra persona? Por esto no digo nada. También en noches de oración muchas veces hay, ¿no? Muchas personas no oran en voz alta porque piensan, ¿qué dirá la otra persona de mi oración? Pero sin embargo, verdaderamente no está sentado ahí en la oración para conocer su gratitud y decir a Dios lo que te preocupa tanto. ¿Sabes? Son las oraciones que yo me recuerdo mejor. Son esas oraciones que se dicen con temor y con miedo, vacilando. Casi no podían decir las palabras. Esas oraciones no olvido. No es por nada que el Señor Jesucristo está diciendo en la historia de fariseos y escribas que está en el templo: Padre Celestial, te doy gracias que no soy como las otras personas. ¿Se recuerda? Y el pecador es un poquito más adelante. Él dice: oh Señor, no merezco su amor. Por favor, perdóname, Señor. Y él fue justificado, dice la Biblia, más que la otra persona. No se trata de la multitud de las palabras, sino en la intención del corazón, estimados. Eso es lo que busca la otra persona. En la práctica de sus problemas, de sus frustraciones, ha encontrado tantas personas frías y personas que no tienen interés, y he escuchado tantas palabras que no tienen ningún efecto. Él se da cuenta si verdaderamente lo que Dios dice es verdadero, que viene de su corazón. Y no se trata de ser elocuente, diserto. ¿No es verdad que el Señor lo dice también en cuanto a oración? El Señor dice que no hay que usar tantas palabras. Diga solamente lo que vive en su corazón. Porque el Padre Celestial así lo dice también expresivamente a usted y a mí. Verdaderamente lo vale también para la otra persona que viene con su problema en nuestro camino. Es una bendición que Dios, con algunas palabras de su y de mi lado, puede completamente cambiar la vida de otra persona. Y en ese sentido, tenemos que decir que el poder está en la palabra, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios me dio una vez en mi corazón decirle, cuando mi padre recién había fallecido, yo sabía que su padre estaba muy enfermo. Yo dije a una persona, yo puedo vivirme tanto en la situación por lo que tú estás pasando. Y no lo había dicho, o comenzó a llorar. Yo lo he dejado llorar. Y he preguntado, ¿por qué te toco? Le digo a él tanto. ¿Por qué?
Porque dicen, ya, y ahí en este camping dicen que yo he dado un beso a una señorita. Yo dije, quizás yo lo hubiera hecho también cuando tenía su edad. Pero dijo la otra persona, tu padre está muy enfermo. Bueno, según mi idea, usted lo ve como un consuelo, porque él dice, yo no sé qué hacer con este dolor, con esta tristeza. De esto están hablando la gente. No están hablando de mi problema, que quizás yo tengo que tomar después el trabajo de mi padre, aunque soy tan joven todavía. Así una observación nomás que uno hace. Que Dios nos ayude, que el contacto de las personas, primero vamos a ir a silencio con Él, para que Él pueda darnos y guiarnos en nuestras palabras y hablar. Hay una historia muy buena de William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. Leí una historia, por cada soldado, él tenía un deseo nomás, y este era, antes que podían entrar en el Ejército de Salvación, que una hora por lo menos podían ver en el infierno. Qué raro, ¿no? Pero dijo William Booth, cuando le preguntaron, entonces dijo él, yo estoy seguro cuando una hora han mirado en el infierno que el soldado del ejército será la persona más entusiasmada para anunciar este evangelio de salvación. Y William Booth, Guillermo Booth, él quería que la gente que fuera al campo, quería mandar un telegrama al campo misionero a una persona. Y cuando llegó a la oficina para mandar el telegrama, él dio la frase. Entonces tenía que contar, tenía que pagar y salió que tenía poco dinero. Y de toda esta frase, solamente podía mandar una palabra. Esta podía pagar. Y esa es la palabra, vaya. Él dijo, bueno, aquí el dinero, vamos a dar esta palabra nomás. Y esta palabra, vaya, era exactamente la respuesta con un grupo que estaba en oración en este alrededor para ir un camino de lo cual tenían dudas. Entonces recibieron este mensaje, vaya. Así que se puede ver a veces mirar negativamente las cosas, pero no hay que subestimar el valor de sus palabras. Hay que verlas positivas. Y esto tenemos que hacer en el poder de nuestro Dios, para que saliendo de lo positivo, y a esto necesitamos fe. Fe, que vamos a decir tales cosas, por lo cual la otra persona sea animada en su situación. Así que, ¿qué dicen? ¿Qué hace una conversación buena? Ayuda a la otra persona a entenderse a sí mismo o a las circunstancias. Cuando en una conversación se da cuenta que una persona va a entender a sí mismo y las circunstancias, puede dar una reacción. Yo he tenido algunas conversaciones en el último tiempo, que se casó de nuevo, que ha dejado a su propia esposa en su cama de enfermedad y que no terminó este proceso. Y al mismo tiempo estaba luchando con el hecho que estaba mirando tan negativamente a sí mismo. Yo he dado algunos libros a él para que lo lean, libros buenos, y escribe nomás lo que te habla y por qué te habla estas cosas, lo que lee. Yo he descubierto que te ha ayudado mucho para entender a su problema. Y en su vida de sentimientos, que solamente él ve lo negativo de su propia vida. Y para escribir las cosas, y que él dice, bueno, esto es lo que siento, sí, pero como yo soy una criatura nueva, es mi realidad esto de lo que tengo que salir y vivir. Entonces, se puede acompañar a una persona en su camino en que está dudando tanto a sí mismo. Puede ser una confrontación también, claro. Cuando llegan a entender a sí mismo y decir, soy así, pues, se pueden asustarse de sí mismo. Hemos hecho en unas lecciones también para pensar uno mismo quién hemos sido de nuestra naturaleza.
antes que decimos algo de nuestro prójimo, es muy bueno pensar entonces de qué situación pecaminosa nosotros hemos salido. Al otro lado hay bendición. Bendición porque vamos a descubrir que la palabra de Dios ya obra libertando en la vida de las personas porque se están extendiendo a sí mismo y cómo pueden tratar con estas circunstancias. En la Biblia dice, entonces tenemos que ser fuertes en el Señor, dice la Biblia. Y se ve tantos hijos de Dios que están espasmódicos en el Señor. Tienen una situación en su vida que son tan espasmódicos que por el amor y calor de Dios que se puede vivir esto, no entienden todavía y que se puede dejarlo. En la carta a los Hebreos dice que los cristianos caen otra vez en su vida vieja. Entonces él no dice, ¿cómo lo hacen tan errado las cosas? No, él muy bueno, él muestra que ha sido el valor de Melquisedec y de los sacrificios, que los sacerdotes, de los sacrificios que él trajo, de Moisés. Entonces, después cada parte dice, pero el Señor Jesucristo es más, dice. Y nosotros llegamos en conversación con personas que están tan espasmódicamente están en sus problemas. Más fuerte todavía, que esos problemas ya lo hayan bonito todavía. En el seguido de las secciones vamos a ver que muchos hijos de Dios que tienen también ya compasión con sí mismos. Seamos sinceros. Cuando tenemos lucha, cuando tenemos problemas, es difícil. Qué lindo sería cuando recibimos calor y atención. Por eso es tan importante. Y más vamos a hablar de esto. Para decir a Dios por sensibilidad. Para que reconocemos de qué se trata. Y por esto tenemos que a veces también una palabra fuerte a una persona. Para que, si no, no van a entender a ellos a sí mismos, no entienden el problema y se quedan entonces el mismo problema y que tenemos que entender y ayudarlos en sus problemas, que tenemos una vista correcta en la situación. Muchas personas no lo tienen. Muchas veces en las primeras conversaciones, yo estoy saltando de un lado a otro lado, ¿verdad? Se puede decir tranquilizándose, yo sigo nomás, no importa. Yo voy a seguir la historia. Momento a momento tomamos un tiempito, que estamos todavía en el buen camino y después seguimos. Ayuda también para conocer a la otra persona. No se conoce una persona de un papelito. Pensamos muchas veces, tenemos nuestro prejuicio, nuestra idea, y a veces las iniciativas que otro tiene que hacer, no. Detrás de tantas posiciones de los hombres, hay otra realidad, hermanos. Personas que habían seguido al Señor Jesucristo, ya, Él día parece todo el tiempo del mundo para escuchar a ellos. Pero Él estaba mirando que estaban ya empujando, estaban cansados. ¿Por qué? Porque eran ovejas que no tenían pastor. Él manda a personas para cosechar. Ayuda para que la otra persona conozca a sí mismo también. Años pasados hemos tenido muchas charlas de conversaciones que quieren entrar en la escuela. Entonces, como preparación tiene que tener una solicitación, tiene que hacer. Y yo me gozo mucho en esto. En una página completa porque quiere trabajar en una escuela con la Biblia y lo que hacen por Cristo en su obra de los jóvenes, etcétera, etcétera. Todos están escribiendo. Entonces vienen tan preparados delante de ti. Ya están muy nerviosos. Entonces yo comienzo con tranquilizarlos.
Mayormente comienzo con la pregunta, bueno, usted ha solicitado una escuela con la Biblia. Entonces dígame primero, ¿quién es el Señor Jesucristo para ti? Muchas veces ya tienen buenas cosas para decir. Ya estoy feliz con estas decisiones conscientemente. ¿Sabe cuándo vienen los problemas para ellos? Cuando yo digo, ¿qué son sus puntos negativos? ¿Con qué tiene problemas cuando está delante de la clase? Y algunos dicen, bueno, yo no sé qué puntos difíciles tengo. No tengo cosas difíciles. Pero esta persona hay que tener cuidado, porque este está descansando en su propia fuerza. Él tiene que aprender todavía que está en un equipo para ayudar al uno al otro. Ayudar para conocer a la otra persona. ¿Qué es su debilidad? ¿Qué es? Qué lindo, ni cuando en diferentes terrenos usted ya está débil. Cuando viene un hermano que me hablaron de las cosas de la aparatura y yo no sabía nada de esto, pero la otra persona sí lo sabe muy bien. Por esto estoy feliz que no conozco tanto de esta aparatura, porque entonces el otro hermano tiene que hacer también. Y por eso yo no soy responsable. Depende de qué lado lo vemos también a nosotros mismos. En conversaciones ya aprendemos, enseñamos para que la persona conozca a sí mismo, a sí mismo. Elimina sentimientos negativos de soledad, pena, desánimo, depresión, etc. Conscientemente hay que tener conversaciones con personas. Ora también por estas conversaciones. Dios nos ha dado, pida a Dios que Él manda personas en su camino a las cuales pueda ayudar con el Evangelio del Señor Jesucristo. No pienso, yo voy a ver nomás cómo Dios lo hace. No, conscientemente hay que meterse en esta obra. Vaya a una persona que quizás no tiene contacto con ninguna persona. En nuestros tiempos hay tanta soledad que es increíble, aunque vivimos en un mundo que más habitado por metro cuadrado, y lo que hay más en nuestro país es soledad. Nosotros tenemos más gente en el kilómetro cuadrado que cualquier otro país. Y entonces, después de algunos años, ya la muerte primero es soledad. También todo está tanto hecho que hay que hacer tantas cosas en el hospital también, que ya no tiene tiempo para una conversación. Puede hablar no más que la persona que trabaja en el cuidado de los enfermos, etcétera, etcétera. Uno escoge esta profesión para estar por otra persona, para servirles, pero se da cuenta que ya casi no hay tiempo. No se olvide que hay mucha soledad con las personas, aunque son rodeadas de personas. Quizás hay que preguntarles una vez que comen, ¿van a venir a tomar un cafecito? La lección se trata de nuestro prójimo. Ya nos hemos aprendido un poco, nos conocemos un poco en este curso. Ofrece perspectiva, dice también. Amplia el entendimiento y sobre todo hacer ver a Cristo. Por esto, yo no estaba tan contento con esta frase, este completo en esta poesía que hemos leído, ¿ni? En la otra lección. Pero podemos dar también a la persona perspectiva, entendimiento, pero si es bueno en el pastorado, tenemos que llegar a servirlos a Cristo Jesús. Este es el propósito. Por eso siempre tenemos que orar, Señor Jesús, por favor, Señor, que tú vienes entre nosotros, entre la persona y entre mí, y que tú dirijas la conversación. Que ayúdame, Señor, de tal manera que yo pueda recibir a la gente como tú lo ibas a recibir, Señor. Entonces, aquí se dicen los dos propósitos. Propósitos de la lección, el aprender a conocer la importancia de una buena conversación, ya lo hemos dicho algo de esto, y también el aprender a ordenar las partes de una conversación para que tal conversación
cumpla sus propósitos. Después de punto 3 lo desarrollamos más. Y quiero decir algo, el carácter de una conversación. ¿Por qué? Una conversación es el intercambio de pensamientos entre dos, a lo menos dos personas. Cuando los participantes de esta conversación, por iniciativa propia, colaboran en este intercambio, solo entonces ha de ser una conversación abierta. ¿Qué es el problema? Una conversación muchas veces no está abierta, porque la otra persona viene con cierto problema a usted, y ahí muchas veces hay el límite de la conversación. Él ayuda, él ayuda, sustenta, él busca consuelo. Y verdaderamente tenemos que venir al punto que no solamente hablamos de cosas ya que no son tan importantes, de segundo lugar. No sé, que llegamos al punto que llegamos de las cosas de lo que debemos hablar. Juan el Bautista dijo también, mire, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora en este tiempo tenemos muchas posibilidades para hablar del Cordero de Dios, porque estamos alrededor de Pascua. No, una conversación no está abierta cuando una de las dos personas, cuando no son ya objetivamente. Puede ser que una persona que te llama y que sí puede pasar por una conversación. Entonces, el primer tiempo en la conversación está dirigido a mí, porque una persona quiere decir a mí algo. Él quiere decirme algo. Quiere decir que yo tengo que escuchar a la persona. Es una conversación muy dirigida. Es importante para que quede abierta para que sea menos tensión para la persona. Es importante que yo procure tener abierta la conversación. Usted entiende cuando está escuchando tanto que a veces tenemos también el deseo para descansar un momento. A veces entonces decimos una cosa por la cual podemos reír, ya da una libertad para seguir adelante. Cuando da cuenta de las señales que salen de la persona, verbal y no verbal, es bien posible que se entre en una lección, en una conversación, con decir, ¿puedo preguntarte algo? Y esta pregunta tiene que salir de una posición escuchando, para que el otro se da cuenta, sí, él ha escuchado bien a lo que he dicho. Y puede decir simplemente, así lo hacen nomás. Se puede aumentar también, pero tenga cuidado con esto, con algo que está en su propia vida. No para interrumpir a otra persona, sino para abrir la conversación. Y se da cuenta cuando tiene problemas para confiar a usted personas que son muy sensibles. Entonces se puede quebrar el hielo. Entonces se siente que se va a tal y tal lugar para decir algo de su propia vida. Saben que es uno de los problemas más grandes en los cultos también, que muchas personas tienen el sentimiento, el predicador está encima de nosotros. Y yo pienso que abrimos mucho más la palabra de Dios. La palabra que yo hablo es también para mi corazón, como para ustedes también. Entonces, se entra más la palabra de Dios. Es bueno decir a la iglesia. Es bueno para decir a la iglesia. Yo he luchado tanto con esta palabra esta semana. Porque sabe, hermanos, no es tan difícil abrir la Biblia y hallar una palabra que yo puedo lavar de los oídos. Escuché una vez una predicación del profesor Venema y él dijo, yo tengo el privilegio de predicar en todas las partes del país. Y yo sé que de esta iglesia sé tal una cosa, de otra iglesia otra cosa. Pero entonces yo tengo la posibilidad de lavar los oídos. Pero sabe, dijo, que es mi problema, que cuando yo
cuando yo estoy en mi cuarto, que estoy completamente vacío para Dios, y yo digo, Señor, todo lo que está en mi recuerdo de esta iglesia, quítalo, Señor, y póngame con esta palabra que tú quieres hablar de tal iglesia, de tales personas. Cuando usted tiene el coraje de confiarlo a su iglesia también, entonces tiene la idea que no tiene una máquina que quita nomás algo y sana las palabras, sino que usted sea una persona que está luchando también para recibir la palabra de Dios, para hablar. ¿Y por qué esta lucha? Para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. La Biblia dice, pero tú completamente otra persona, Efesios 4:20. Y una de las cosas muy preciosas de la enseñanza hoy en día es que uno tiene que ser en medio de los niños. Antes también los profesores estaban sentados siempre más alto que los niños. ¿No se recuerda? Siempre más alto que los niños. Entonces, estuvimos encima de los niños. ¿Sabe? Ahora estoy en medio de los niños. Es otra cosa. Estoy al lado de él o de ella. Y usted pregunta, ¿cómo está? ¿Está yendo un poco? Así se le pregunta a los niños. Sí, cuando ella dice, o él dice, no va muy bien, entonces yo digo, ¿por qué no me pregunta? Por esto estoy aquí, para ayudarte. ¿Sabe? No. La cosa es que importante estoy para ayudar. Estamos nosotros para ayudar a la otra persona. Estamos para ayudar a cualquier persona que Dios pone en nuestro camino. Pero sabe, este da confianza para estar al lado de los niños, al lado de una persona. Entonces se conecta con el nivel del niño. Escuche a ellos. Aprenda a abrir la conversación. Una conversación puede ser muy efectiva cuando toca las necesidades del participante. Debe corresponder al conocimiento que ellos tienen y debe partir de puntos en común. Este varía por persona. Y por esto, en el principio hay que escuchar muy bien. Si no, vamos a generalizar el problema. El sentido de una conversación no es puesto por una persona, sino por dos personas. No puede ser determinado por una persona. Siempre para dos. Así que en una conversación que tengo que tocar, tengo que fijarme examinando si tiene sentido para los dos. Tengo que buscar una entrada para llegar al problema que tiene. Cada conversación es una mano extendida, muestra interés y preocupación. Entonces, así van a leer el poder también de una conversación. Y siga adelante. Sí. Por fin quiero decir algo en cuanto a la oración en la conversación. Usted se ha escuchado seguramente de tantas observaciones que he hecho, también cosas de la Biblia, que la oración es tan y tan importante. No es conversación y oración, sino oración y conversación. En este sentido, antes que va a hablar con otra persona del Señor Jesucristo, primero hay que hablar con el Señor Jesucristo en cuanto a la persona a que tú quieres encontrar. Ya, usted ha dado este ejemplo de la señora donde yo fui. Así ella, muchas personas ha podido ayudar en el pastorado. Y cuando yo estoy mirando por atrás, en el secreto de este pastorado, ella entendía de escuchar de tal manera que después, saliendo de la palabra de Dios, podía decirme cosas para ayudarme y para orar también. Después va a ver, cuando concretamente vamos a seguir conversaciones de la Biblia y diferentes temas de la Biblia, que las historias muy simples, que se esconden tantas grandes verdades, que es un tesoro que está guardado en esto. Tenemos que vivir por esto cerca de nuestro Señor y Salvador.
lo que a mí me llama la atención en estos días es, yo estoy mirando siempre alrededor de Navidad, también alrededor de Pascua, lo que el Señor Jesucristo hace con el ser humano. Y dice que con Tomás está tratando completamente de otra manera que con Pedro. Se ve entonces que con María tiene otro trato que con las personas de Emaús. Él está hablando a ellos porque primero ha escuchado a ellos. Y cuando se escucha a una persona, tiene derecho para hablar también. Tiene derecho para hablar, para decir, oh, ¿por qué entonces están yendo así? ¿Por qué no entiendo todavía todo lo que he dicho? Es que Jesucristo había hablado con ellos en cuanto a su morir y su resurrección. Pero una de las pocas que habían entendido, era María. Ella entendió. ¿Y dónde lo había aprendido? Simplemente sentado a los pies del Señor Jesucristo. Oración y conversación. Es necesario. Y tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender. Bueno, la mayoría de las conversaciones que hacemos con las personas tienen lugar, siempre está por cita que hacemos. Y es lindo porque se puede prepararse en oración también. Y entonces dice, tenga en cuenta esta regla. Lucha en oración por alguien hasta que sea capaz de amar a esta persona. Sí, quizás usted dice, es difícil, pero usted sabe cuando tiene una vida en la oración que es una lucha. Cuando no cree todavía en el Señor Jesucristo, entonces las flechas ardientes del diablo son dirigidos a ti para evitar que venga el Señor Jesucristo. Pero en el momento que por la gracia de Dios has sido hijo de Dios, entonces, ¿qué esto quiere decir? Permanece en mí, Señor, para que lleve fruto. Entonces las flechas ardientes del diablo también, que son dirigidos a nosotros para evitar esta comunión con Dios, para quitarte de este lugar donde busca la comunión con Dios. Y por esto, su vida de oración siempre está dirigido, el diablo quiere meter sus flechas ardientes para que no tenga la vida de oración. El salmista dice, creo que Salmo 163 dice, mi alma está clavado a ti, Señor. Él está experimentando de una manera maravillosa que la mano de Dios en su vida. Pero en Salmo 119 él mismo dice, mi alma está clavado al polvo. El mundo se hizo muy poderoso para él. Hay cosas tanto en su vida del mundo que parecen tan grandes. Él dijo, donde antes mi alma estaba clavado al Señor Jesucristo, ahora está clavado al polvo. Y la oración después dice, yo creo que Salmo 109 dice, Salmo 109 dice, avívame, Señor, por tu palabra. La oración es una lucha. ¿Por qué? Porque las flechas ardientes del diablo habían dirigido a él, que no quiere que buscamos comunión con Dios el Padre, para que tenemos la comunión íntima con él. Pero toma esto, lucha en oración por alguien hasta que sea capaz de amar. ¿Por qué? Porque conoce tu propio corazón. Tú sabes cómo eres tú de su naturaleza. Luche por una persona para que sea capaz. A dónde va a ir a escuchar, para que pueda amar a tal persona. No solamente para ver sus problemas y ver las cosas negativas en su vida, sino que se puede descubrir también las cosas positivas. Para que estas personas puedan encontrar y ayudarle. Aunque no se sienta nada usted mismo de esto. Es tan precioso en este himno que dice, con firmeza levanto mis ojos para arriba a este país desconocido todavía, pero con la certeza que Dios nos ve, Dios nos escucha, Dios nos conoce. Cuando Dios estaba libertando a Israel al país de la esclavitud, Dios no buscó el camino más fácil, sino le dio el camino más difícil. ¿Y cuántas veces cantemos himnos que ni siquiera sabemos
Muchas veces decimos y cantamos, el camino de Dios es mejor, la mejor para todo. Pero la práctica de este himno es difícil cuando ya verdaderamente vienen los problemas en nuestra vida. Cuando no sabemos a dónde va este camino. Cuando nos damos cuenta que este camino ya no tiene un fin. Por eso tenemos que orar por otra persona. Dios nos ha dado una carga a nosotros. Dios lo ha puesto en nuestro camino. Es tan lindo en la historia de la samaritana. Es una imagen del Señor Jesucristo. Está ya ayudando al enfermo. Ya vendió las heridas y lo llevó en su camino y lo hizo curar. Y por esto, mis queridos, por esto nosotros podemos ser un animal, podemos decir al Señor Jesucristo, ¿qué hace este animal? ¿Qué hace esta persona también? Que lo lleva a un lugar donde hay calor, donde hay entendimiento. Y puede llevarlo a la iglesia. Que Dios, cuando Dios da una carga en nuestra vida, tenemos que luchar en oración. Tenemos que rodillas, estimados, que tienen rodillas como un camello. ¿Sabe qué quiere decir esto? Yo quisiera preguntar casi qué va a ponerse en la silla, pero no lo hago. Hace tiempito atrás vino un hermano de cierta ciudad. Él vino por el médico, ya tiene 80 años y tiene cáncer en su próstata. Y el médico quería examinarlo y dijo, quita su pantalón. Entonces ahí estaba, 80 años tenía, en su camisa, en su camiseta. Y cuando el médico me dijo, y cuando lo miró y dijo, hombre, ¿cómo es posible que tiene tales rodillas tan duras? Y él dijo, oh doctor, estoy acostumbrado que diariamente inclinarme delante de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y sabe qué es un camello? Un camello, lo reconocemos con estos dos bultos que tienen, ¿eh? Sí. Un camello es un animal que puede llevar carga en el desierto. Y verdaderamente, y así Dios quiere ser en este desierto que vivimos, también nuestro líder, que nos dirige, que nos manda. Ahora es la pregunta, ¿queremos ser ya como un camello? Y el camello no se reconoce a sus dos bultos, pero hay que verlos una vez bien. Hay que verlos. Pero son esas rodillas tan duras que tienen los camellos. ¿Por qué? Porque está acostumbrado que en la mañana se arrodilla delante de su maestro. ¿Y qué hace el maestro? Le da de comer y le da de tomar. Y mientras que lo hace, entonces el maestro ya va a decir cuánto puede ser la carga de este día por este animal. Y sabe exactamente de su camello, tú puedes llevar esta carga, y tú puedes llevar esta carga, y tú puedes llevar esta carga. Cada camello lo sabe exactamente. Y cuando ha comido y tomado, entonces puede levantarse. Y lo maravilloso es que el maestro se decide en qué dirección se va. Y el maestro se decide también dónde vamos a descansar, cuánto vamos a descansar. Y al fin del día, ese animal puede arrodillarse otra vez recibe de comer y de tomar para la noche que viene. Entonces, ¿qué hace el maestro? El maestro va a quitar la carga de su espalda para que sea libertado para entrar a la noche. Verdaderamente, ¿no? Tenemos que controlar nuestras rodillas también, el uno del otro. Qué testimonio, ¿no? Cuando una persona de 80 años, cuando se dice, qué duras son sus rodillas. Nosotros teníamos que ser más hombres que hacen las calles, que están de rodillas todos los días. ¿Y sabe lo que es lo precioso de ellos? Ellos hacen su trabajo de sus rodillas y el trabajo que hace siempre se hace más bonito. Mientras que él mismo siempre se más se debilita. Cuando esto se hace visible y las conversaciones que nosotros podemos tener, qué preciosa, ¿verdad? Entonces, para que la gracia de Dios,
que hacemos tan visible hacia la gente. Y por esto tenemos que vivir muy cerca de nuestro Señor y Salvador, porque conversaciones ya dan esperanza. Y aunque usted no puede cumplir esta esperanza, pero se puede ponerse en el poder de su Dios, de lo cual también tú mismo recibes la guía de su Espíritu Santo. Ya no sabemos siempre dónde llegamos, pero sabemos, y por este desierto en que vivimos, estamos yendo al Canaán en el cielo, al lugar celestial, donde podemos tomar pasos en la fe. Y está maravilloso cuando Josué ya está un poco preocupado de esto, que Dios dice, y en cada lugar donde tú pones en fe su pie, este lugar te voy a dar. Y por esto tenemos que luchar en oración. Que se hace visible el terreno que vamos a ganar. Para las personas que están tanto en problemas, con tanto desesperanza, y cuando Dios dice a Josué, problemas, y que hace Dios en la mitad del libro de Josué, Dios dice a Josué, Josué, tú piensas que ya está, pero mira este lugar y este lugar, todos son para ganar todavía. Muchas personas son tan fácil y dicen, sí, estamos. No, tenemos que empujar el uno al otro en la fe para seguir adelante, en amor y en fe. La oración del justo hace mucho. No todo, pero mucho. Que en toda sensibilidad y toda sinceridad lo veremos también. Esperamos lo de Él, no de las experiencias que hemos tenido. No, siempre esperamos de Él. No de las ideas psicológicas que Dios nos ha dado, pero muy especial que cuando ya estamos en la tarea que tengo que profundizarme en cada niño que está en la escuela. Ya es tan difícil para hacerlo, pero sí, Dios me ayuda para hacerlo, para conocerlo, y nos profundizamos en cada niño que tenemos en la clase, en todo lo que hace, en todos sus problemas que tiene también. Y qué precioso es entonces, de su fuerza, que podemos encontrar a niños, pero también a personas. En Hechos dice, ¿cuánto es la influencia de las palabras? En Hechos 6, versículo 10, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Qué precioso, ¿no? Que Dios nos ayuda también, que pone las palabras en nuestro corazón, en nuestra boca, que somos listos, preparados, con un poder de Dios. Bueno, que más adelante hay escrito mucho todavía el contenido de una conversación. Por ejemplo, léelo tranquilamente en su casa y te puede ayudar. Por otro lado, ahora en una conversación no hay que pensar, entonces estoy en la introducción, estoy en el desarrollo, etc. No, déjale guiar por el Espíritu Santo, por Dios, para que Él pueda dirigirte también en la ayuda a las otras personas. Dios quiere que concretamente que seamos en su servicio para hacer la obra pastoral. Ahora también hay cosas, conversaciones difíciles, etcétera, etcétera. Se puede estudiarlo también en su casa. Es importante. Hay muchos libros también que hablan de este tema, y cuando tienen la posibilidad de conseguir literatura que habla también en cuanto al pastorado, también de la práctica, por ejemplo, de escuchar. Cuando usted quizás está anciano en una iglesia, entonces lea también para que sea un obrero ya útil para el Señor, listo y dispuesto. Ahora, un momento, quiero que su tarea que va a llevar a la casa, atrás de su lección,
Ahí hay algo que tiene que llevar a la casa. Ahora, esta mañana he escuchado mucho de escuchar y de conversación, que estos dos siempre van juntos, hablar y escuchar. Y ahora, por escuchar bien, vamos a ser aptos para ayudar. Ahora, vamos a ver, hay 6 situaciones. Usted tiene que imaginarse, usted está enfrente de una persona de 32 años que trabaja en una biblioteca y está con tensiones. Y ella te está contando lo siguiente. Y usted va a reaccionar. Ahora quiero preguntarte. Ahora, por el próximo mes que tiene por delante, un círculo, un A o un B o un C. En la teoría solamente hay que hacer 6 círculos. Pero yo digo de antemano, vívese en la situación. Entonces, escoge lo que usted va a escoger como respuesta. Cuando los 6 ha contestado bien, puede seguir en el curso. Y cuando ninguno ha contestado, ninguno bien, está muy bueno para el curso porque viene para aprender. Usted está motivado más que nunca. Puede llenarlo ya independiente de uno del otro, ya. Dependiente de uno del otro. Usted quizás está como esposo y esposa para hacerlo junto. Bueno, hay que ser aparte, mejor siempre es. Porque es tan lindo cuando después de un mes que puede decir que yo tenía 6 bien, tú quizás no. Bueno, he visto en Zibolda la otra vez otro pueblo donde tenemos el curso. Yo sé cómo tratar con esas cosas. Usted se da cuenta que algunas respuestas son muy normales. Pero por eso es tan importante de vivirnos en estas situaciones. Y en otra lección que quizás pueda tener literatura y después va a tener también la respuesta. Pero quizás también te vamos a decir por qué no dar tal respuesta, para que sepas también por qué ha escogido una respuesta que no es correcta. Bueno, esto vamos a hacer con otra lección entonces. Bueno, yo voy a controlar si ustedes lo han hecho todo. Bueno, Padre Celestial, queremos darte gracias de todo corazón por la obra cumplida de nuestro Señor Jesucristo. De Él, de lo cual leemos en la Biblia, que Él ha venido para hacer tu voluntad, Señor. Y para que su voluntad de Él sea de acuerdo con la voluntad tuya. Siempre leemos en la Biblia que tú, Señor Jesús, que usted ha buscado la soledad y el silencio para hacer un programa para hacer el plan con tu Padre Celestial. Cuando nosotros hoy día, a la mano de este ejemplo de la naturaleza del camello, entonces, Señor, ayúdanos, que nosotros como el camello podemos llevar la carga en el desierto. En el desierto nos tenemos que pasar, que tenemos la misma posición que en la mañana, que estaremos en comunión contigo, Señor. Y decimos, Señor, esta mañana la pongo delante de ti, Señor, y yo estoy esperando, Señor. Por favor, danos, Señor, enséñanos esta posición de oración por las personas que tú mandas en nuestro camino, para que las palabras que podemos hablar a ellos, que tú pones en nuestro corazón, que tú nos muestras por su palabra, para que sea una ayuda y un ánimo, un consuelo para ellos. Señor, que sea así con nosotros, para que podamos ser un olor de Cristo en el lugar
donde tú nos pones, Señor. Y, Señor, también podemos orar también y saber por nuestras propias circunstancias que tú estás presente, Señor, como hemos cantado en otro himno, siempre con nosotros, también cuando hay tormentas en nuestras vidas, y que podemos saber, Señor, sea como sea en nuestra vida, la tormenta que haya, pero el fundamento que tú has puesto por su muerte en la cruz, Señor, que no se puede tocar, nada puede moverse, ninguno puede quitarnos de tus manos, Señor. Gracias, Señor, que nosotros en Cristo Jesús ya tenemos un futuro precioso, porque sabemos que vamos a un puerto seguro, donde una vez y para siempre estaremos contigo. Señor, ayúdanos, que nuestro corazón sea lleno de gracia y de amor, también en este tiempo, también de nuevo cuando podemos ver que tú, Padre Celestial, ha recibido, ha aceptado el sacrificio de su Hijo, por lo cual nosotros hemos llegado a una vida nueva, que por medio de Pascua podemos decir, hay una puerta abierta, por la cual viene la luz a nosotros. Cuando pensamos también en la muerte de Kobe, la esposa de Ad, Señor, que él puede también Señor, ser consolado por este pensamiento que tú sabes y estás con él. Y podemos salir de aquí, Señor, que podemos salir bajo tu protección, sabiendo que el Salmo nos dice, porque Dios, el Señor, tan bueno, tan suave, siempre está un sol y un escudo para nosotros. Te lo rogamos también para otras personas que están en problemas, que están en dificultades. Oh Señor, que están en las tinieblas de la depresión. Oh Padre, ayúdales. Tú conoces a las personas, Señor, que tú les ayudes. Tú tienes el poder, Señor, ahí donde las personas no ven más un futuro. Tú puedes dar al Señor el alimento que necesita para levantarse otra vez, para aliviar su carga, como lo has hecho con otras personas, que lo pueda hacer también por tales, Señor. Oh Señor, guíanos y ayúdanos a tales personas que están en estos momentos difíciles en su vida. Oh Señor, que sea también con otras personas que están en dolor, que están enfermos, que no pueden visitar el curso. Señor, que tú les bendigas y ayudas también. Así oremos el uno para el otro. Tú sabes lo que vive en nuestro corazón. Tú conoces, Señor, en estos días que seamos alimentados con tu palabra, Señor, hasta que tú vengas. Maranatha. Amén.